¿Estás listo para seguir escuchando Vía Libre? No te cambies de la sintonía. Sigue Vía Libre con todo. Radio Vía Libre. Radio Vía Libre. Te prende al máximo. Cambio de estilo. Cambio de música. Cambio de programa. Todos los estilos. En tu frecuencia. En tu frecuencia. En tu frecuencia. Vía Libre Radio. Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas. Mi nombre es Héctor Pérez Aguayo, soy concejal en ejercicio de la Comuna de Laja, candidato a alcalde por la misma, pero hoy nos juntamos como cada día miércoles en un diálogo ciudadano con un amigo, una persona a la cual tiene mi más profunda admiración, y es gobernador de la provincia de Biobío, abogado de profesión y hoy candidato a constituyente, una gran opción. Así como lo he hecho en el puerta a puerta, le solicito a todas las personas que recuerden el nombre de Luis Barceló, una gran personalidad de la provincia de Biobío, que hoy nos acompaña, como cada miércoles, repito, en este diálogo ciudadano. Y hoy, don Luis, saludarlo, ¿cómo está? Bien, pues, don Héctor, aquí estamos. ¿Y usted cómo ha estado, señor? Mire, estamos un poco complicados por la sinusitis, me da alergia con sinusitis, sí, y nosotros los que vivimos en el sector rural tenemos que lidiar, además de alérgicos, con el polvo en suspensión constante y con el polen, así que hoy día estoy en mitad de una crisis, pero vamos para adelante nomás porque además tenemos un tremendo invitado, el cual fue ex Seremi de Transporte y Telecomunicaciones y estuve... Subsecretario, disculpe, y estuvimos leyendo su currículum, una persona que, al igual que la semana pasada, como lo hizo Marcelo Mena en materia de medio ambiente, ex ministro de Medio Ambiente, que estuvo también en este diálogo ciudadano, estamos hablando de una persona que es un experto en la materia. Por lo general se critica que en la clase política muchas veces los cargos lo ocupan personas que no tienen las competencias, no son del área, que muchas veces netamente por perfil político, y aquí tenemos una persona que efectivamente cumple precisamente con el perfil de lo que uno espera de un subsecretario de una cartera tan interesante y tan estratégica para el país como es Transporte y Telecomunicaciones, el señor Pedro Huichalaf. No sé si nos escucha por ahí. Todavía no ingresa, me dicen, se está ingresando. Don Luis. Lo esperamos un poquito, lo esperamos. Lo esperamos, ¿cierto? Por mientras, le quiero consultar cómo ha estado su semana, como siempre, qué localidad he podido visitar, cuál ha sido la recepción de la gente y qué temas interesantes han salido esta última semana. Sí, esta semana, el lunes, estuvimos en Quilleco. Perfecto. En Los Ángeles, Quilleco. En Quilleco nos reunimos con un grupo de profesores, con unos 10 profesores, que estuvimos conversando sobre la situación del país, sobre el proyecto constitucional, y de ahí nos reunimos con unos dirigentes rurales, no mucho, que la gente tiene un poquito de miedo de juntarse, con 4 dirigentes rurales en la zona de Quilleco, que representan a una buena cantidad del mundo rural en todo caso. Estuvimos conversando los problemas de la territorialidad, los problemas de siempre, los problemas de las extensiones de miles y miles de hectáreas de bosque que los ahogan no solo escénicamente, sino que además tienen problemas de consumo de agua, de las napas de agua, de problemas de contaminación química por los fertilizantes que van a dar a los ríos, en fin. Y eso fue el día lunes. El día martes, ayer, estuvimos conversando con dirigentes de Santa Bárbara. Estuvimos hablando también de la misma situación, pero que es recurrente en todas partes. Y de ahí nos fuimos a Quilaco, donde estuvimos con otras personas también conversando de las demandas que tienen en esa comuna. Y hoy día en la mañana estuve dedicado a algunos trámites burocráticos, personales. En la tarde participamos en una entrevista de alrededor de 35 minutos en la radio San Cristóbal. Preparamos unos
unos videos en apoyo de algunos concejales y también de Rodrigo Díaz. En eso hemos estado. Y tratando de saber más o menos para dónde qué va a pasar con el tema de las elecciones, si estas elecciones se van a realizar el 11 de abril o el 10 y 11 de abril como está planeado, o si se van a tener que postergar por razones sanitarias. Así que estamos en eso, don Héctor, igual que usted, me imagino, sí, recorriendo la gente. Disculpen, justo estornudé, nuevamente les pido disculpas a la gente si entre medio del programa tiendo a estornudar o no me entiende lo que hablo. Estamos ahí haciendo todos los esfuerzos para llevar, pero siempre con nuestro propóleo, ahí acompañándonos en esta situación. Pero, don Luis, respecto a lo que nos convoca, a lo que usted estaba desarrollando como argumento recientemente, estamos en una situación de incertidumbre respecto a qué va a pasar con esta anhelada elección de convencionales o constituyentes, se le llama de varias formas. Pero quiero preguntarle si efectivamente usted se ha encontrado con algo que me he encontrado yo en terreno. Posiblemente no tenemos por qué encontrarnos con lo mismo, ¿cierto? De repente uno recorre distintas localidades, pero me pareciese que es una normalidad, como se le llama en estadística, que las personas tienen poca información respecto a este proceso constituyente. Da la impresión de que no han existido todos los espacios favorables para que esta elección y quienes aspiran a estar en esta gran mesa cívico-ciudadana deberían haber tenido, tomando en cuenta la importancia de la instancia. Me da la impresión de que la gente no conoce quiénes son sus candidatos constituyentes. ¿Le ha tocado a usted encontrarse con que la gente tiene esta percepción respecto al proceso? ¿O le ha tocado otra realidad totalmente distinta? Sí, es como tú dices, en realidad no tienen conocimiento de todo este proceso que nos lleva a la convención constituyente. Tampoco saben muy claramente quiénes son los candidatos y menos cuáles son los puntos de ¿cómo se llama? De lucha de cada cual, de cada candidato. Cada punto que cada cual propone, cada punto. Hay una situación ahí, una situación de cierto desconocimiento y que solo se puede cambiar en estos últimos días saliendo a la calle a conversar con ellos, lo cual obviamente estamos ante un escenario desfavorable porque la gente no está renuente a conversar legítimamente por la situación sanitaria. Entonces vamos a enfrentar esta elección de constituyente con un alto grado de desconocimiento en cuanto a lo que significan, en cuanto a la trascendencia de esta elección, de todo el proceso constituyente y también en cuanto a los nombres de quienes postulamos. Así que es una situación bastante rara e inédita en la historia de Chile. Inédita primero porque es primera vez que vamos a tener constituyentes elegidos por votación popular. Así es. Y en forma masiva, y inédita porque dadas las circunstancias sanitarias, la gente estamos un poco limitados para poder explayarnos en el terreno mismo, conversando con las personas. Entonces hay que recurrir a cosas que no son muy agradables, como son las palomas. Hace un rato una señora me reclamaba que habíamos colocado unas palomas, la verdad que no son muchas. Colocamos 3 solamente en su sector, que es lo que la ley permite. Pero también estoy de acuerdo con ella en que deberíamos ir a ¿cómo se llama? A la extensión de este tipo de propaganda que afea la ciudad, que de alguna forma introduce obstáculos a los peatones, a los deportistas. Es de esperar que en la próxima elección pudiésemos terminar con las palomas. Sí, lo que ocurre es que, o bien, y aquí faltó en esto en Los Ángeles, lo que deberíamos haber hecho, es que habernos puesto de acuerdo todos los competidores en estas elecciones, tanto concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores, en no haber utilizado las palomas. Pero se nos fue, pero si la ley no lo ¿cómo se llama? No termina con ellos antes de las próximas elecciones, bueno, quizás podemos organizarnos para que convencionalmente, para que con un acuerdo se termine con ella. Eso no hay ningún problema. Don Luis,
Por último. Tenemos a don Pedro Huichalaf acá. Tenemos a Pedro Huichalaf con nosotros, nuestro invitado. Pedro, ¿nos escucha por ahí? Ahora sí. Ahí sí. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pedro, buenas tardes. En primer lugar, me tocó conocerlo cuando vino a Los Ángeles, cuando era subsecretario de Telecomunicaciones. Fantástico. Así que hicimos unos viajes de nacimiento juntos, me parece que también estuvimos en Mulchen también. Sí, don Luis es un hombre de terreno, así que me consta. Así es. Así que, claro, estuvimos recordando a un pariente tuyo, a Luciano Huichalaf. Sí, mi antiguo profesor del liceo. Y mire, yo, como les decía, mil disculpas por un poco la tardanza, que estaba coordinando la comunicación, pero en general yo quiero mencionar que me parece muy positivo, primero, que una radio, un medio que hoy día es tan creíble, con esta crisis de la credibilidad, esté transmitiendo una conversación tan necesaria, y segundo, que haya obviamente dos personas, en este caso está Luis, y también los que quieren presentar, por ejemplo, en este caso en la Constitución, derechos, garantías y representar a tanta gente, manifestar finalmente cuál es la posición y obviamente deseándole todo el éxito. Tengo a Luis de su trabajo en el ámbito público y además pensando en la sociedad, así que en el fondo, frente a la invitación, aquí estoy. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Héctor es el conductor, así que él mueve. Sí. Vamos a hacer una presentación, don Luis, de nuestro invitado para que la gente lo sepa. Y que él es Pedro Huichalaf Roa, es abogado, consultor en tecnologías, investigador en ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, abogado de la Universidad de Valparaíso, me aparece también acá, si no me equivoco. Pedro se destaca en materias como Derecho Informático. Tiene un magíster en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones y es especializado en algo que hoy día está muy en boga en general, que debería ser una meta país, y ahí lo vamos a conversar, y también algo que se quiere implementar y se está implementando mucho en el sistema educacional, como son las TICs. Nosotros en la universidad también lo pudimos ver en los procesos académicos, cuando en las mallas curriculares y algunos niveles de exigencia nos dirigían hacia esto, que uno decía, ¿qué son las TICs? ¿Qué son las TICs? El manejo de TICs. Bueno, él se especializa en eso, tecnologías de la información y comunicaciones. Pedro, bienvenido a este diálogo ciudadano junto a Luis Barceló. Un placer tenerte acá y agradecer este espacio que esperemos que sea muy provechoso y vaya en la línea de tu área de expertise y también de lo que está intentando dar cuenta Luis Barceló, que es poder ser un constituyente que efectivamente lleve las más diversas y vastas materias que son necesarias que se traten en una nueva constitución y que a lo mejor en la que está no están, y es por eso que no hemos podido alcanzar el anhelado desarrollo. Por supuesto, mira, tal como tú mencionas, estamos en un proceso único, que es el proceso constituyente, y en segundo lugar estamos pensando en crear una constitución de futuro. Entonces, cuando hablamos de una constitución de futuro, estamos hablando no tan solo de la estructura que teníamos actual de la constitución, sino que también entender que desde cuando surgió la constitución anterior, del 80, y hoy día tenemos grandes cambios sociales, tecnológicos, de digitalización. Así es. Imagínate que hoy día la pandemia lo que ha desnudado, digámoslo así, es la transformación, es cómo hoy día estamos tan necesariamente vinculados con las tecnologías, y lamentablemente se ha dejado al mercado muchos de estos temas de telecomunicaciones, se ha dejado más bien, en este caso, a una lógica de donde hay lucro, van a haber antenas y buena conectividad, y en aquellas zonas rurales donde no existe ese incentivo económico, probablemente no haya intenciones de la industria de instalar esto. Y si cruzamos esto con el tema de la pandemia, con la necesidad de los niños de conectarse a Internet, donde hoy día Internet ya no es un lujo, sino que es parte de un hecho esencial, me parece muy relevante que personas como Luis, que tienen experiencia, tomen estos conceptos y lo inserten en el nuevo proceso constituyente. Porque qué más bonito que tener una constitución que garantice el acceso a Internet, por ejemplo. Y eso es lo que está ocurriendo en Perú. Ojo, recientemente Perú está regulando en la constitución que Internet sea un derecho garantizado. México ya lo tiene implementado hace mucho tiempo. Y al menos acá en Chile, cuando hablamos de servicios básicos, hablamos del agua, de la luz,
pero todos se están olvidando de un factor tan democratizador, porque en un mundo en que nos encontramos en este momento, las personas que no están conectadas a Internet o las que no tienen competencias digitales son personas apátridas, es decir, están fuera del sistema, porque en definitiva no se pueden conectar. Hoy día con la falta de movilidad por este tema de la pandemia, imagínate, cualquier certificado o comisaría virtual se hace por Internet, para sacar un bono de FONASA se hace por Internet. Hoy día surgió la lógica de la boleta electrónica, se hace con tecnología. ¿Y qué piensan los adultos mayores? ¿Quién piensan los niños en las nuevas generaciones? Bueno, personas como don Luis Barceló, que están proyectando una nueva constitución que establezca estas garantías y derechos también, porque hay que pensar que al menos en el tema de Internet móvil, estamos hablando de Internet de 3G, 4G y 5G, las empresas usan un bien nacional de uso público, que es el aire, y por tanto el Estado, a través de garantías, tiene que establecer fórmulas de tal forma de que la conectividad esté presente en cualquier parte del territorio y no tan solo en los centros urbanos. ¿Qué opina don Luis Barceló de lo que acaba de hablar nuestro tremendo invitado Pedro Huichalaf, de esta relación entre su temática, la Constitución y también la motivación por la que usted gestionó esta entrevista acá en este Diálogo Ciudadano? Bueno, muy buena síntesis de Pedro, es decir, muy bien estructurada, clara y con lenguaje simple. Bueno, me hace recordar algunos datos que estaba leyendo, creo que ayer o anteayer. Si estoy equivocado me rectifica Pedro en cuanto a las cifras, pero tengo entendido que alrededor del 40% de los chilenos está desprovisto de conectividad digital fija. ¿Es así o no es así? Eso leía en un artículo por ahí. Sí, efectivamente, solo para corroborar. Hay internet inalámbrica, es decir, cuando tú te conectas desde el celular, pero que es limitada. Y tenemos internet fija, por ejemplo, internet de cable, fibra óptica, cable. Y tal como tú mencionas, hoy día más del 45% de los hogares no tiene conectividad fija. Por tanto, muchos solo dependen de las antenas celulares, que muchas veces están congestionadas o están muy distantes, o que no haya, y por tanto la calidad es insuficiente o inexistente. Claro, entonces nos encontramos ahora con una situación contradictoria, porque por un lado, como estamos en pandemia, y muchos lugares están en cuarentena total también, y en los lugares rurales en que no hay conectividad digital, no tenemos conectividad a través de celulares, wifi ni nada de eso, bueno, nos encontramos con que esas personas, si quieren salir al pueblo, está por decir a 30 kilómetros del lugar, pueden caer en infracción sanitaria inmediatamente, porque no van a disponer del salvoconducto ni los permisos sanitarios necesarios para poder entrar a comprar a los supermercados. Entonces ahí se produce ya inmediatamente una situación de desigualdad. De desigualdad al derecho, ¿no es cierto?, al internet, al derecho a la buena conectividad. En el fondo es la desigualdad en el derecho a la información también. Así lo diviso. Sí. Y la idea es justamente... Perdón, adelante Pedro. Tú eres el invitado estrella. No, al contrario, solamente para reforzar lo bien que está claro en los conceptos, porque estos son elementos tan técnicos que a veces no todas las personas tienen la capacidad, primero, no de entenderlo, no estoy hablando de eso, sino que de dimensionarlo respecto a la importancia. Porque hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de los niños que tienen que hacer clases online, no olvidamos de los profesores que también tienen que tener conectividad y tienen que tener la herramienta y la capacidad de usarlas. Y piensa que hoy día se está licitando el espectro para una nueva tecnología 5G, pero déjeme decirle, esa va a ser una tecnología que está concentrada en los grandes centros urbanos, y por tanto las personas que viven a kilómetros de los centros urbanos van a estar desconectados de esa tecnología. Y yo siempre lo he mencionado, tal como en octubre del año pasado hubo un estallido social por las desigualdades económicas, si esta situación se mantiene y no hay grandes cambios, como por ejemplo en la Constitución respecto a la conectividad, va a haber un estallido digital, porque van a haber personas que no están conectadas y van a exigir y van a decir, ¿y por qué en la Constitución, cuando se tuvo el momento de redactar, no hubo personas como don Luis que nos representó y que tuvo una visión de futuro? Porque esta Constitución es para 20, 30 o 40 años más hacia adelante. Entonces, no tenemos que pensar en este momento, tenemos que pensar en lo que va a suceder en las próximas generaciones.
Tremendísimo tema, algo esencial. Me sale la deformación profesional, el sociólogo que llevo adentro, y me acuerdo de Michel Foucault, que decía que íbamos a vivir la época de la biopolítica, y con la vacunación, las exigencias legales, ¿cierto? Y ya con los carnets, lo más probable es que si de aquí a diciembre uno está vacunado, no te dejen acceder a una batería importante de países, o si no a través de la orbe en general. Y también qué es lo que pasa con la bioinformática, ¿cierto? Con la biotecnología, donde se asocian cosas vitales, por ejemplo, lo que conversaban ustedes. Una aplicación me permite poder sacar el permiso a través del cual yo puedo acceder a insumos básicos para mi alimentación, por ejemplo. Entonces, ya el nivel de intromisión, el nivel de mezcla, el nivel de interacción es real, existe, y parece que no nos hemos dado cuenta como sociedad y no hemos hecho un consenso respecto de la importancia de que esto sea un punto centro, por ejemplo, la nueva Constitución, y es por eso que valoro este espacio. Para quienes nos escuchan, este es Diálogo Ciudadano, todos los días miércoles, junto a Luis Barceló, candidato a constituyente por nuestro distrito, y en esta ocasión estamos con el asesor experto en TICs, abogado, ex subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, con quien llevamos hablando algo así como 20 minutos respecto de un tema que es la madre de los temas y que efectivamente puede volverse aún más importante, ya que también está asociado a todas las dimensiones de la vida cotidiana. Don Luis, ¿por qué usted tiene esta visión respecto a este tema? ¿Fue por esta reunión que tuvo usted alguna vez como gobernador con Pedro? ¿Desde ahí salió esta visión y esta sensibilidad respecto a tocar estas temáticas tan importantes? Porque, como bien lo decía Pedro, tampoco es un tema como que se toca en todos los lugares, digamos. No es que sea de difícil entendimiento, pero por algo no se trata todo lo que se debería tratar y no se le invierte todo lo que se le debe invertir. ¿De dónde nace esta sensibilidad, don Luis? Bueno, por cierto, lo que pasa es que en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet había un énfasis bastante especial en la conectividad digital y en la conectividad también telefónica a través de celulares. ¿Entiendes? Y bueno, a Pedro le tocó encabezar esa política pública. Por eso lo conocí cuando vino a esta zona. Y bueno, nosotros tenemos acá zonas, recuerdo que fuimos a Nacimiento, donde había sectores que estaban totalmente aislados, e inauguramos ahí el funcionamiento de internet y de wifi y de teléfono en general, en una escuelita por ahí al poniente de Nacimiento. También sucedió lo mismo, yo no recuerdo si Pedro estuvo presente en eso, al sur de Mulchen, camino hacia la Hacienda del Morro. Bueno, y tenemos problemas de conectividad graves que se han ido disminuyendo, cierto, en estos años, pero muy poco, que es en la zona de Alto Biobío. En la zona de Alto Biobío tenemos N cantidad de problemas para que esa gente tenga acceso al derecho a la conectividad. Bueno, ahora por todo esto tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con lo que nosotros queremos para la nueva Constitución, que es dejar plasmado el principio de igualdad sustancial. Porque y eso, como Pedro es abogado, lo va a entender. Tenemos la igualdad formal, que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ante la ley somos todos iguales. Perfecto. Pero lo interesante es que seamos todos iguales entre nosotros. No una igualdad ramplona, ni la que se proponían teóricamente en los socialismos reales, ni nada de eso, sino la igualdad de oportunidad de acceso a derechos. Y dentro de esa igualdad de oportunidad de acceso a derechos, el Estado tiene que hacer todo lo necesario para remover los obstáculos para que esa igualdad sustancial realmente se haga efectiva entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, todos tenemos derecho a tener casa. Por supuesto, no vamos a tener todas las mismas casas. Hay algunas que van a ser unas casas muy bonitas, muy lujosas, para lo que dispongan de la capacidad dineraria para eso. Nadie se niega a eso. Pero también todo el mundo tiene derecho a un estándar mínimo de vivienda social. Entonces nadie puede estar destituido de eso. Y así como sucede eso en materia de vivienda social, lo mismo tendrá que suceder en materia de salud pública. Vamos a tener que tener un plan único, mínimo para todos, debidamente garantizado, con derecho a reclamos judiciales, a amparos judiciales, para que realmente el Estado cumpla la satisfacción de necesidades, el cumplimiento de las necesidades básicas en salud para todas y todos. Y lo mismo pasa en conectividad, lo mismo pasa en conectividad digital, lo mismo pasa en conectividad con celulares, que es un derecho, todos tenemos derecho a ello y hay que hacerlo efectivo. Entonces el Estado tiene que remover todos esos obstáculos
Y hay que partir dejando consignado esto en la Constitución, que somos todos iguales en dignidad ante la ley, pero también somos todos iguales en la realidad en cuanto al acceso efectivo a derechos básicos en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, en conectividad, en la protección de la naturaleza, en medio ambiente en general, etcétera. Es por eso que me interesa el tema y por eso que quiero llegar a la Convención Constituyente para dejar plasmada esta idea que no tiene nada de utópico, ¿eh? El país está en situación financiera como para poder llevar a cabo esto. Obviamente vamos a tener que cambiar una serie de otros paradigmas actuales, como en materia tributaria, ciertas exenciones tributarias, tratar de combatir la evasión y la ilusión mejor. El otro día conversábamos con alguien, hay alrededor de 28.000 millones de dólares anuales que el Estado deja de percibir por ilusión y por evasión. ¿Entiendes? O sea, casi sin reforma tributaria podríamos tener cambios trascendentales en todas las políticas públicas del país, políticas destinadas a beneficiar a nuestra gente común y corriente. Eso es lo que puedo hablar por ahora. Fantástico. Y yo prefiero que hable Pedro, porque Pedro, más que nuestro invitado estrella, es la persona que tiene el conocimiento, no solo en su tema, porque me imagino que tú te estás postulando algo ahora, ¿no es cierto? ¿O no? Yo solamente estoy al servicio de las personas, y pero estoy apostando desde el punto de vista positivo, no es apuesta, sino que apoyando a aquellas personas que yo sé van a representar a la ciudadanía. De hecho, tal como dice don Luis, las realidades son distintas, las ciudades de Chile son diferentes. Entonces, probablemente, yo soy de Viña del Mar, y de Santiago, que son los que diseñan las políticas públicas, muchas veces se olvidan de las realidades más locales, y por eso es importante tener verdaderos representantes locales que también conozcan la zona, como él fue ex gobernador, que es más en terreno que una persona como él, tiene la expertise técnica desde el punto de vista de derecho, porque es abogado, por lo que tengo entendido. Así es, de la Chile. Mucho más viejo que tú. Yo egresé el 78. Ya estaba recién naciendo, ¿no? Eso es lo único que le puedo decir. No, pero quiero destacar que a pesar de todo este trabajo en terreno, también tiene esta visión importante de futuro, porque el día de mañana las naciones están insertas en una economía digital. Estamos hablando del punto de vista de ciberseguridad, estamos hablando del punto de vista del teletrabajo, estamos hablando de telesalud a distancia, y sucede que aquellas personas que no visualizan esto o que no estén apostando, porque al final, ¿qué es lo que es la Constitución? Es un pacto social, es la forma en que nos ponemos de acuerdo de cuáles van a ser las normas básicas. Y la norma más básica, tal como hoy día existen algunos derechos como al agua, a la luz, que están incluso cuestionados, y que la nueva Constitución, esperamos todos, vuelva a definir cosas tan básicas. Hoy día, para que tú sepas, las Naciones Unidas han definido que el acceso a Internet es un derecho humano. Por tanto, es un atentado contra los derechos humanos no tener acceso a esta tecnología. Y por tanto, ¿qué mejor que tener representantes que donde yo, en este caso, y otros podemos aportar desde la visión del conocimiento, pero sean ellos los portavoces de cómo se redacta una Constitución de futuro, y para eso estoy acá. Así que no tengo ningún cargo al cual estoy postulando, solamente estoy colaborando con aquellos que sí están interesados, y yo estoy disponible para seguir apoyándolos. O sea, es decir, que si los electores me apoyan, voy a recurrir a tu ayuda, Pedro, a tu ayuda, a tu experiencia, a tu sapiencia en el tema, porque uno puede manejar los grandes principios generales, pero tiene que tener soporte técnico de fondo. Así que ya tengo asesor en materia digital. Sí, solo para anunciar qué cosas digitales debería tener la Constitución. Estamos hablando de temas macro. Primero, establecer que Internet sea un servicio básico y elemental. Segundo, y que es un derecho humano. Y que es un derecho humano. Segundo, la protección de la privacidad y de los datos personales. Hoy día, cada vez más, nuestra identidad digital está por sobre la identidad real. Es decir, hoy día cualquier persona que tiene un celular y que graba o que funa a una persona queda marcada para siempre, porque el entorno digital es muy fuerte. Entonces tenemos que tener control sobre la protección de datos personales. Y en tercer lugar, ya esto es mucho más amplio, más difuso de entender,
De hecho, se está discutiendo en el Congreso, en la Comisión de Futuro, una discusión sobre los neuroderechos, que en términos muy simples, es que el Estado garantice que nadie te va a hackear el cerebro. Esa es como la explicación más simple de esto. Entonces, estamos hablando de algo que está sucediendo hoy en día. De hecho, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, el dueño de estos aviones que están enviando de SpaceX hasta Marte, mostró cómo estaban viendo a un cerdo, a un chancho, digámoslo así, tenían un transmisor y estaban controlando los pensamientos de ese cerdo. Entonces, si están a ese nivel, tenemos que pensar en una constitución que dé garantías para que cualquier persona se sienta protegida en el estado que decidió estar o que donde nació y donde quiere permanecer. Por supuesto que sí. Realmente por supuesto increíble que sí. lo de los neuroderechos, que puedan hackearte el cerebro, saber lo que estás pensando, lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, a dónde pretendes llegar, cuáles son tus carencias, cuáles son tus potencialidades, una cosa realmente inverosímil. Y hoy día está pasando, mira, les voy a dar un ejemplo. Por favor. Aunque ustedes no lo crean. Facebook, por ejemplo, cuando empieza tú estás en Facebook y tienes tus redes sociales, empiezan a predecir tu comportamiento. Así es. Porque empiezan a mirar qué es lo que estás viendo, qué es lo que está poniéndole me gusta. Y de hecho, aunque ustedes no lo crean, hay estudios que demuestran que Facebook saben cuando una persona es casada, por ejemplo, 6 meses antes de cuando se va a divorciar. Y eso es por el hábito que empieza a tener. Empieza a mirar más a la vecina, deja de claro. a su señora, comentarios negativos. No, y ellos cruzan datos, cruzan información, predeterminan a las personas. Por tanto, esto no es ciencia ficción. Sí. Y es importante que haya, en este caso, una mirada tanto de los derechos sociales, que son súper relevantes, vivienda, educación, salud, agua, etcétera, pero agreguémosle una capa extra transversal que es el tema digital. Así es. De hecho, está toda la discusión hoy en día respecto de los nuevos protocolos que están pidiendo algunas redes sociales, respecto de recepcionar la información de tus biomarcadores. Es decir, cuántas veces pestañeas, cómo el smartwatch también está todo el rato tomando datos a través de esa luz verde, tu pulso, tu temperatura, tu frecuencia cardíaca, cómo tú actúas frente a la conexión del teléfono ante el estímulo que te genera una noticia, la cuenta de alguien. Entonces es realmente increíble lo cruzado que está todo, y es importante lo que usted mencionaba, lo que mencionaba Luis también respecto a los biomarcadores, o sea, respecto a los neuroderechos. Estaba este tema del animal que estaba siendo manipulado, eso se llama Neuralink. Neuralink. Sí. Y de hecho lo que postula es una cosa bien interesante que tiene que ver con este tema, y me gustaría poder contárselos, que la justificación de poder tener este dispositivo que va en una parte del bulbo raquídeo, si no me equivoco, la idea es que efectivamente nos podamos poner a nivel con, por ejemplo, el desarrollo exponencial que ha tenido en los últimos 10 años la inteligencia artificial, que según lo que yo he leído, cada 6 meses se va superando a sí mismo de manera exponencial, que matemáticamente ya es casi una cosa que no tiene ninguna explicación. Entonces, la posibilidad de que si no generamos algunas condiciones a través de instrumentos como la Constitución, de protección a estos neuroderechos, a la no manipulación y a este hecho de no haber invocado al cuco, ¿cierto?, como es la inteligencia artificial, y que nos termine controlando en algo bien parecido a una película de ciencia ficción, ahí están los Wachowski con Matrix y otras más, parece no tan lejano si es que no ponemos algunos límites, algunos boundaries, como dirían los gringos, los arquitectos, donde nosotros podamos establecer que efectivamente tenemos la posibilidad de controlar esto que estamos desarrollando. Y hoy día hay toda una discusión ética respecto a eso, y me gustaría, Pedro, consultarle qué pasa con la discusión ética respecto del tema de la tecnología de la información, cómo nos vamos desarrollando y cómo vamos dando un acceso, el cual muchas veces no tiene consigo la garantía de que va a poder ser bien utilizado estas tecnologías, esta información o datos. En primer lugar, quiero destacar el conocimiento que tienes, porque esto no es un tema muy... Muchas gracias. Es sociólogo, yo soy sociólogo. Muchas gracias. Es un tema que me apasiona, la tecnología de la información. Sí, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias. En segundo lugar, mira,
Piensa hoy día que la inteligencia artificial, ¿qué es lo que es? En materia simple, son algoritmos matemáticos, son instrucciones matemáticas que resuelven un problema, pero tienen la capacidad de auto-mejorarse y empezar a funcionar en forma autónoma, de tal forma que es como un pequeño monstruo que va empezando a crecer, a crecer, a crecer, y hoy día están empezando a tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, cuando alguien quiere abrir una cuenta corriente en el banco, ya no es el ejecutivo que mira los antecedentes, sino que hay un programa, un software que mezcla información y te determina si eres un sujeto factible o no de tener una cuenta corriente. Hoy día, para poner a tus hijos en un colegio, tienes que postular en un sistema informático que aleatoriamente y bajo otros factores determinan la escuela donde va a estar tu hijo. Hay un algoritmo también detrás de todo esto. Increíble. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que las personas a pie no tenemos conocimiento, me incluyo, de cómo son esos software, si no hay discriminación, por ejemplo, si no hay una predeterminación arbitraria, si esa decisión está justificada o no. Y es tan así que en Europa, por ejemplo, se establecieron principios éticos de la inteligencia artificial, de tal forma que quien desarrolla inteligencia artificial en Europa no pueden hacerlo. Como, por ejemplo, cosas tan básicas como que la inteligencia artificial no puede tener como fin perjudicar al humano. Es un concepto tan básico porque hoy día hay empresas y países, me podría atrever a decir, que están desarrollando armamentos cada vez más precisos y que usan inteligencia artificial para detectar a su, en este caso, objetivo. Por ejemplo, antes si había un grupo de personas y tenían que destruir a uno o matar, decían, bueno, si están en un grupo de personas, morirán personas inocentes, pero el objetivo se cumple. Hoy día se pueden establecer misiles teledirigidos con reconocimiento facial, con detectores de calor u otras tecnologías que hacen más preciso. ¿Y qué pasa con esto? Que los países donde no se establece ninguna regulación o marco ético base, es propicio que se desarrollen esas tecnologías que en otros países como en Europa están prohibidas. Entonces, tenemos que tener también acá principios. Yo no estoy diciendo que la Constitución tiene que estar todo, pero tiene que haber un principio básico, como por ejemplo que la tecnología esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. En segundo lugar, establecer un marco ético en el sentido de que se establezcan criterios generales para cuál se va a desarrollar. Es decir, el Estado conduce tal como conduce la industria, el sector productivo, como dice, mira, durante muchos años trabajamos con recursos naturales, con los pescados, con las maderas, con el cobre, cambiemos la matriz productiva para que el conocimiento sea el motor de la industria nacional. Y eso significa apostar por una educación de verdad, educación de no tan solo elitista respecto a algunos grupos privilegiados, sino que para que cualquier persona, cualquier niño que viva, por ejemplo, en esos sectores rurales que quiere representar Luis, puedan tener la capacidad de optar a trabajar, a esforzarse, a tener una remuneración acorde y obviamente apostar a que, en este caso, genere un beneficio social, porque tú tienes que pensar que al final todo esto, lo que queremos con la tecnología es mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas. Así es. Y atacar la desigualdad es un elemento esencial. Don Luis. Bueno, después de todas estas reflexiones de ética, de Pedro, bueno, no mucho lo que puedo aportar yo, ¿entiendes? Solo que lo que me queda claro es que algo que no había pensado, sinceramente no lo había pensado, que en la Constitución vamos a tener que tocar este tema. Así es. Y bueno, tendremos ahí a los pensadores, tendremos a los técnicos, nos irán a asesorar y tendremos que decantarnos hacia una u otra posición. Pero está claro de que la Constitución tiene que estar al servicio de la persona humana. Y todos los elementos, todos los temas, todos los tópicos que integran una Constitución van destinados al bien común. De la manera que en los temas de inteligencia artificial, de todo este mundo digital que se nos está viniendo encima, el principio va a ser que se acoge en la medida de que sea bien utilizado en favor de las personas.
si nos va a generar problemas de clasismo, porque también toda esta información puede ser dirigida. Si nos genera clasismo, si nos genera racismo, si nos genera discriminación en general, desigualdad. La Constitución tendrá que prever eso y prohibirlo. Es un tema de ética y de política, de ética política. Me acordé de ahí de un libro que seguro leyó Luis también, don Pedro, antes de irnos a un corte. Vamos y volvemos a un corte y volvemos de inmediato, pero me acordé ahí de Teoría de la Justicia de John Rawls. Ahí. Vamos y volvemos. También me acordé de ética y política de la Hannah Arendt. Excelente libro, excelente libro. Vamos y volvemos en este diálogo ciudadano junto al ex subsecretario de Telecomunicaciones y Transporte, Pedro Huichalaf, y también junto a Luis Barceló, candidato constituyente. Yo soy Héctor Pérez. Vamos y volvemos en Diálogo Ciudadano. It might seem crazy what I'm about to say.
Bienvenidos sean todos a la última parte de este diálogo ciudadano de todos los miércoles. Mi nombre es Héctor Pérez, concejal en ejercicio de la comuna de Laja y candidato a alcalde por la misma. Y estamos junto a Luis Barceló como cada miércoles intentando propiciar un espacio cívico ciudadano que trate temáticas sensibles que deberían estar mencionadas. Deberían estar al menos como principios generales, decía uno de nuestros invitados, ¿cierto? Garantizados en la Constitución. La semana pasada fue Medio Ambiente junto al ministro Marcelo Mena. Hoy estamos junto a Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, hablando sobre todo este mundo digital, sobre el cambio, sobre la necesidad de invertir, de generar capital humano calificado. Y yo lo quiero llevar ahí, don Pedro, don Luis, a una temática comunal, que la conversamos con don Luis en algún momento, que tiene que ver que nosotros en nuestro programa comunal tenemos la idea de implementar la carrera de programación e informática, porque entendemos también en esta equidad a las nuevas oportunidades que existen y también en que estamos en un mundo interconectado y necesitamos generar este capital humano calificado, como bien decía don Pedro, el cual nos permita diversificar nuestra matriz productiva, donde la información, la ciencia y la tecnología sean nuestro principal capital, y nosotros desde acá, desde la humilde comuna de Laja, queremos ser lumbrera y líder a nivel nacional en esta materia, don Pedro. No sé qué le parece esto de que la educación pública municipal se puedan tratar estas temáticas y existan estos programas de estudio que son tan sensibles a los días en los que vivimos. A ver, en primer lugar quiero felicitarte por tu conocimiento. Yo creo que muchas veces hay muchos políticos, y me sumo, que tenemos ciertos defectos en el sentido de que nos creemos. Sí, pero en definitiva cuando estamos hablando de temas tan prácticos, tan específicos como una comuna tan bonita como el Laja, y que tiene... siempre cuando uno escucha la comuna uno puede asociarlo a ciertas cosas puntuales, territoriales, de naturaleza, pero lo importante son las personas y qué propuestas tú estás dando para que ese potencial de las personas aumente, y obviamente la educación, y sobre todo en áreas tan de futuro como tecnología, telecomunicaciones, que dicho sea de paso, a nivel mundial se van a necesitar técnicos y profesionales en esta área por este avance tecnológico. Es que tú le estás dando una herramienta a los vecinos para mejorar su calidad de vida en forma directa e inmediata a través de la educación, que es algo que va a acompañarlo por siempre. En segundo lugar, sí es importante también reconocer que los municipios tienen mucho que decir respecto al tema de la conectividad digital, sobre todo por el tema de la desigualdad de acceso que existen en sectores dentro de esa comuna. Por eso es importante, y mi recomendación, tal como yo recomendé a don Luis, ciertos principios básicos que deberían estar en la Constitución, si me lo permites. Por favor. Yo podría hacer unas recomendaciones para un candidato a alcalde como tú. Por favor. Que yo siempre he mencionado que es importante que haya un plan regulador digital. Regulador digital. Que la alcaldía se identifique territorialmente aquellas zonas donde están bien conectadas y aquellas que están mal conectadas, de tal forma que la alcaldía pueda fomentar la conectividad hacia los sectores menos conectados. ¿Y eso cómo se hace? Algunas veces se hace con recursos, como por ejemplo poner puntos Wi-Fi gratuitos en algunas zonas emblemáticas, como en este caso parques, en centros de juntas de vecinos, en espacios públicos. De hecho, cuando fui subsecretario de Telecomunicaciones en el gobierno de la presidenta, nosotros conectamos más de 1.200 puntos Wi-Fi a nivel nacional. En Los Ángeles, en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de Los Ángeles lo hicimos. Entre otros lugares. De hecho, tuvimos 90% de las comunas de Chile que conectamos con esto, pero los puntos Wi-Fi tienen una cosa práctica, pero cuando tú tienes un plan regulador digital, cuando determinas, por ejemplo, cómo moderniza la gestión municipal con tecnología para que sea más eficiente para los vecinos tener los contactos, y además mejora la conectividad de tal forma que los procedimientos ya no sean presenciales, sino que el vecino pueda o vecina pueda desde la comodidad de su casa conectarse directamente con el municipio. Por ejemplo, para sacar una hora en el consultorio, en vez de tener que levantarse, sobre todo en una zona, imagínense en el sur, como ustedes están, en invierno, con los fríos, es que un adulto mayor vaya a levantarse de las 5 o 6 de la mañana para ir, en este caso, a un consultorio. Si uno adopta, pensando en la tecnología para el fin humano, insisto, no por vender tecnología, no porque tengamos los mejores anchos de banda, sino cómo tú lo aplicas
Si esos vecinos pueden tener hoy día contacto contigo como alcalde, futuro alcalde de Laja, y se puede comunicar. Imagínate ahora con la pandemia, hacer un levantamiento correcto de dónde están los adultos mayores, dónde los puedes vacunar, hacer un seguimiento en línea, y todo eso se puede hacer mucho más eficiente. Te lo van a agradecer, y no es tanto en recursos, sino que esto es gestión. Y una persona con tus conocimientos y gestión, y otra persona como don Luis impulsándole la Constitución, es un éxito asegurado. Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias viniendo usted. La verdad es que lo conversamos con don Luis en algún momento off the record, la importancia de tratar estas temáticas, la importancia de acercar la tecnología a las personas, y es por eso que quiero destacar este espacio donde efectivamente a mí también me invitó don Luis, este diálogo ciudadano, donde el esfuerzo ha sido en poner temas importantes que a lo mejor no son del diario acontecer, no están en las radios, no están en la televisión. Escuetamente uno tiene noticias sobre esto, pero son principales, fundamentales, neurálgicos en el día a día en el que hoy vivimos. Así que agradecer a don Luis y agradecer a Pedro también por la oportunidad de estar en este espacio intercambiando este diálogo tan rico, ameno y tan necesario. Don Luis, ya quedó más que clara, usted mismo lo dijo, ¿cierto?, esta necesidad imperiosa de tocar esta materia en la nueva Constitución. Me gustaría, por favor, que directamente le hiciera alguna consulta a Pedro para poder finalizar el programa o lo que usted estime conveniente. No, tengo claro algo que hasta antes de este programa ignoraba. En esto uno tiene que ser sumamente hidalgo. Es decir, ignoraba que las Naciones Unidas habían declarado el acceso a Internet como un derecho humano. Bueno, uno de los puntos fundamentales de la Constitución, además de las normas sobre dignidad e igualdad humanas de todas las personas, va a ser el respeto de los derechos humanos. Pero dentro de los derechos humanos, ¿no es cierto?, va a tener también cabida el acceso igualitario a Internet. Así que eso es un punto que yo ignoraba y que gracias a Pedro hoy día conozco, y que me preocuparé, si salgo elegido, de poder dejarlo consignado en la Constitución. Pero también me queda claro también que vamos a tener algo que suena a un mundo utópico, que es el tema de velar por la privacidad de la mente humana, de impedir el hackeo de la mente humana, y que en definitiva todas estas tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, van a ir dirigidas al beneficio de la sociedad, al bien común social, y que no pueden ir en beneficio de grupos particulares, o incluso en beneficio de políticas estatales con las cuales la ciudadanía no concuerda. Estoy pensando en una dictadura. Bueno, eso, así que yo agradecer a Pedro su presencia hoy día, y creo que hemos aprendido mucho. Un montón. Mucho. Y esto nos incita a estudiar el tema. ¿Qué libros nos recomendarías tú o qué artículo nos puedes recomendar sobre todo lo que estamos conversando? Sí, mira, en primer lugar que mencionar que efectivamente estas son temáticas que son todavía para especialistas, pero sin embargo sí invitaría a la gente, por ejemplo, el Congreso del Futuro, que es una actividad que lo realiza el Congreso, en este caso el Senado de la República de Chile, hace año a año eventos donde uno puede ver, puede mirar los videos, las reflexiones. A veces yo siento que es demasiado duro el tema para las personas de a pie, pero cuando las personas sienten el efecto, se dan cuenta de la importancia. Entonces, yo le invitaría hoy día en un mundo multimedial y donde de poca lectura, que vean más esos videos, que son estas conversaciones de futuro. Ahora, si queremos ver temática, lo invito, en este caso, si me quieren ver, tengo una página, wichalaf.cl, que es mi apellido. Wichalaf.cl. Sí, ahí tengo harta información que he escrito sobre la temática, tratando de hacerlo en forma sencilla para que se pueda comprender fácilmente. Y obviamente, nuevamente, muchas gracias, la invitación a don Luis, Héctor, y esperando que la gente abra su mente, porque en definitiva esto nos va a marcar la diferencia entre un antes y un después. Todos aquellos que querían votar rechazo y que no querían cambiar la Constitución, se van a dar cuenta que estos cambios son positivos, que tenemos que buscar consenso, no tenemos por qué llegar a extremos, pero tenemos que pensar en futuro, y ese futuro significa pensar en común.
y sin esta lógica partidista, porque la gente la tiene cansada. Pero sí tenemos que tener gente de terreno, como don Luis, como tú, Héctor, así Muchas que gracias. por mí, encantado porque les vaya muy, muy bien en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Bueno, ha sido un agrado, Pedro, tenerte nuevamente en BioBio, esta vez por conexión digital. Quizás nos volvamos a encontrar más adelante en terreno acá mismo, tú en algún alto cargo como autoridad, y desearte éxito y felicidad en lo que estás haciendo. Muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros en este programa desde esta humilde provincia de Biobío y desde una localidad tan alejada como es San Rosendo. Así que, y San Rosendo, yo te soy de San Rosendo, Laja, en zonas de Yumbel y probablemente también en la parte norponiente de la provincia de la comuna de Los Ángeles. Bueno, muy amable. Esto es el diálogo ciudadano, y yo me voy a permitir unos minutitos más para decirle que yo recomendaría 1984 de George Orwell. Ah, sí. ¿Es cierto? Porque parece que efectivamente todo este tema de la ética, el manejo de la información, como la tecnología, como este gran Horus, este gran ojo que es hoy día la conectividad, nos puede facilitar la vida y también nos puede generar algunos tipos de complicaciones. Por eso las regulaciones que estén presentes, las cartas magnas como las constituciones, algunas disposiciones respecto a esta materia son fundamentales. Y se nos quedó un tema que es tremendo, y que me gustaría que tuviésemos la oportunidad de conversar en otra oportunidad. Desde ya invito a Pedro Huichalaf a que, si nos va bien en este municipio, en este Cambia Laja Cambia, nos pueda asesorar en la materia, porque es uno de nuestros intereses, y es por eso también que queremos que la carrera de programación informática en el Liceo Técnico Profesional sea una realidad y podamos estar exportando capital humano calificado, que seamos conocidos por eso, que nuestros chicos que viven en sectores vulnerables entiendan que no siempre tienen que elegir entre las mismas opciones, y que saliendo de cuarto medio los pueden estar llamando desde Seattle, desde California, desde Santiago, para un mundo totalmente nuevo y más ad hoc. Y desde otro punto de vista también, lo que pasa con las criptomonedas. Ahí ese otro tremendo tema, lo que se viene, la transformación digital del dinero. Hoy día ya se está transando, ya se valoriza, ya se cambia, y que también tiene que ver con algunas disposiciones tecnológicas importantes. Hoy día ya hay cajeros de Bitcoin en Chile, por ejemplo. Un amigo mío trajo el primer cajero Bitcoin a Chile. Entonces, será temática para otra ocasión, y a ver si es que antes de las elecciones podemos tener a don Pedro en un programa que nosotros hacemos los días viernes para conversar de esta materia, y le dejo extendida la invitación, don Pedro. Esto es Diálogo Ciudadano de día miércoles. Agradecer, por favor, y don Pedro, despedirse ante la comunidad de Laja, de todo el Distrito 21, donde está Luis Barceló también intentando representarnos a través de la Constitución, y agradecido de su presencia. Por favor, si tiene algo para decirnos como cierre. Sí, no, por supuesto. Yo quiero mandar un gran saludo a todas las vecinas, los vecinos. Confíen en las personas que están discutiendo estos temas, a puertas abiertas, en espacios dialogantes, como el nombre del programa lo tiene. La idea es que sean dignos de representantes de aquellas personas que no tienen voz, que no tienen tanto conocimiento, pero en la confianza de personas como Luis, como Héctor. Así que, en definitiva, nuevamente agradecido por la invitación, agradecido por haber trabajado anteriormente con don Luis. Espero que a futuro podamos trabajar con Héctor. Eso. Pero en definitiva, Seguro. Pensar en lo mejor para nosotros, y eso es pensar en personas que están dialogando en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias Fuerte. a todos los radioescuchas, a todos los televidentes que tenemos a través del perfil de Radio Vía Libre. Será hasta el próximo miércoles. Nosotros nos vemos el viernes a las 19 horas en Cambia Laja Cambia, y el próximo miércoles junto a Luis Barceló en Diálogo Ciudadano. Que tengan una hermosa semana. Chao. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, por lo tanto, no representan el pensamiento de nuestra radioemisora.